Señor, gracias por este tiempo. Te pido, Dios, que hoy nos hables, que hoy me uses para llevar esta palabra a Dios y que nos enseñes lo que tienes para cada uno de nosotros y que nos enseñes, Señor, y nos muestres el proceso por el cual hemos venido pasando y que seguiremos pasando de tu mano, Dios. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este mensaje hablando de las frutas que me gustan. La que más me gusta es la sandía. A Ángel no le gusta mucho, a mí me encanta. Y en este momento ¿también? ¿No? Naranja. Guanábana. Y me he dado cuenta que las frutas que más me gustan son las más dulcecitas. La otra fruta que me encanta son las uvas. Y hoy vamos a hablar mucho de las uvas. Pero me gusta mucho esa que llamamos la uva chilena, que es grandota, moradita, dulcecita, ¿sí? También, bueno, de las cítricas me gusta la mandarina y en fin. Eh, pero a Mía le encantan las uvas también, ya es toda una devora uvas y una devora arándanos. Se la pasa, se las come, espicha, hace caritas y se las pasa. Entonces, ¿alguna vez ustedes han visto la mata de las uvas? ¿No? Rueda la mata, la primera. En realidad, la mata de las uvas se llama una vid. Y la vid es ese palito, es ese árbol. Y eso que estamos viendo ahí es un viñedo, obviamente ya florecido, y más que florecido con frutos, listos para cortar y coger. El mensaje de hoy se llama la poda. La purga no, la poda. Y desde que lo estuve estudiando no paraba de pensar en la película de The Purge, La Purga. ¿Sí se acuerdan? Pero tiene algo parecido que ver. La película La Purga es una licencia que da el gobierno para limpiar, para exterminar, para matar a las personas, ¿sí? Y la poda también tiene que ver más o menos con eso. La palabra poda, ¿a qué les suena? ¿A limpiar? ¿A qué más les suena la palabra poda? Podar. ¿A quitar? Yo me imagino el pasto cuando pasa la máquina. Zzz, yo. ¿Cómo? Lavar. Listo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre cortar y podar? Vamos a hablar un poquito de eso. Limpiar. Listo. Para los que toman apuntes, y quiero que lo que les había dicho, si estás en tu casa viéndonos por YouTube, ten tu cuaderno, ten tu celular en modo no molestar, para estar totalmente atento, toma notas, en tu Biblia a mano. Si estás en el computador puedes abrir la aplicación, en el celular, en la Biblia puedes tener tu Biblia física. Así que desde este momento tengamos ya la disposición. Hoy vamos a estar hablando acerca de Juan 15. Y hoy vamos a hablar Juan 15, 1 al 8. Y vamos a estar hablando, y yo no soy muy doctor, mi profesión no es nada que ver a la biología, pero para entender la palabra de hoy, quiero que nos vayamos un poquito a esa biología de la vid, ¿sí? La entendamos muy bien, entendamos el proceso de la poda, porque eso es lo que estamos viviendo y lo que Dios nos dio para hoy. Entonces, el versículo 1 y 2 dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces, yo no sé si usted sabía o no cuál era la rama, la vid, lo que yo llamé la mata de las uvas. La vid entonces es ese palito, ponme la foto por favor, ¿sí? Es ese el palo, lo que llamamos nosotros la mata, que sostiene las uvas. Y Jesús en este momento, y yo había leído muchas veces este pasaje, Él dice que Él es la vid, y yo, la vid, ok, listo.
y decía que nosotros somos los pámpanos, los frutos, más adelante lo dice en el versículo 5, ¿sí? Y nosotros somos las ramas, y yo decía, bueno, listo, Jesús, nos conectamos, listo, pero detrás de esto hay un proceso muy interesante y muy chévere que se llama la poda, y así es se llama nuestra enseñanza del día de hoy, la poda. Ponme la siguiente foto, porfa, y quiero que, no me quiero demorar mucho, pero quiero que veamos las partes para poder entender bien ahorita un video y para poder entender bien este mensaje. Entonces obviamente tenemos las raíces, tenemos el tronco, que es el del medio, y ahí para allá vamos a ver ese brazo, lo podemos llamar rama, pero hay unas partes que se llaman sarmiento, ¿sí? Pulgares, zarcillo. Esta es una mata enredadera, entonces el zarcillo es como esa partecita que se va a seguir enredando. El sarmiento es como donde ya empiezan a salir las hojitas, ¿sí? Ahorita vemos la hoja y después de la hoja salen los racimos, los frutos, ¿vale? La yema es esa parte, es una parte, ahorita lo vemos de pronto en un video, como la parte contraria de la hoja, de donde empiezan a desprenderse los frutos, ¿sí? Y los pulgares son como los primeros coñoticos, digo yo coñotico, como esta es una rama principal y acá empieza a salir otro pedazo, eso es un pulgar. ¿Listo? Más o menos. Ahí está el pulgar, mírenlo acá, como que empieza a salir otro pedacito. La yema es la parte contraria de la hoja, que va totalmente pegada, ¿sí? Y los zarcillos son estas partecitas que se van a ir enredando, ¿ok? Entonces, resulta que ahí estamos viendo la morfología de la uva, más que de la uva, de la vid. ¿Listo? Entonces, bueno, me voy a saltar todo esto. Les decía ahorita qué es la poda. Y básicamente la poda reduce lo que es la vid. ¿Sí? No solo limpiar, no solo como el pasto que quité el pedazo y ya. Una vid puede llegar a medir en su estado salvaje hasta 30 metros y puede tener muchísimos brazos, pero eso no garantiza que sean buenas las uvas, eso no garantiza que ya esté bien, ¿sí? Y generalmente yo estaba leyendo y viendo mucho, la vid la parten en dos ramificaciones, entonces sale el tronco y sale un brazo fuerte para allá, otro brazo fuerte para allá, ¿sí? Y de ahí para allá empiezan a salir se me olvidó, los pulgares y los brazos, y ahí empiezan a podarla para darle la forma que vimos ahorita, que es como esta, y que salgan los racimos. Si eso no, eso se descontrola y se vuelve horrible. Entonces es necesario podarla. Dice acá, y esto no lo digo yo, lo dice Wikipedia, créditos, el objetivo de la poda consiste en reducir el número y la longitud de los sarmientos, ya los vimos ahorita que eran como las hojas que empiezan a desprenderse que después se vuelven ramas fuertes, para que la vid produzca menos racimos. Escuchen esto. Cortamos para que produzca menos racimos. Y nosotros siempre esperamos que haya muchos frutos y más racimos. ¿Listo? Pero de más grosor y más calidad. La poda alarga la vida de la vid y asegura su cosecha de un año para el otro. ¿Listo? Entonces acá el sarmiento es el vástago o la rama, la cepa de la vid donde brotan hojas, zarcillos y racimos. Entonces, ¿qué se hace en la prueba? Se cortan estos sarmientos, ya los veíamos. Déjame la foto para estar más o menos ubicados. ¿Listo? Entonces, allá están los sarmientos, cortamos todo eso. Yo, como les decía, cero de agricultura, cero de biología, cero de maticas en la casa. No tenía ni idea, uno cree que entre más haya, mejor. Y aquí estamos viendo que el proceso de la poda es fundamental para que lo que hay sea muy bueno y no que haya mucho que no funcione. ¿Sí? Entonces, hay varios tipos de poda y la primera poda se llama poda de formación. Y esta poda se da en los primeros 3 a 4 años de la vid. Esta poda, dice Wikipedia, cuando la vid es joven y acaba de ser plantada, las primeras podas determinan la forma y el tipo de crecimiento de la planta. Yo les decía ahorita, la planta tiene que ser así y así, generalmente.
no soy el experto, ¿no? Así que yo veía también que ponen unos palos que la enderezan, la mantienen derecha, otros que las cuelgan para que esta rama quede totalmente así. Y dice acá que las primeras podas se generan en los 3-4 primeros años para determinar la forma. ¿Ok? Y siempre se dan en invierno y en primavera. Entonces, hay una poda en invierno y vimos ahorita una imagen súper frondosa. Y yo te veía unas imágenes de unas vides, de unos viñedos que eran solo ramas secas. Y yo decía, wow, y ya les vamos a ver. Y vamos a hablar un poco de esos dos tipos de podas para entrar en el mensaje. Entonces, la poda de invierno, obviamente adivinen en qué época se da, en el invierno, y después de la caída de las hojas y antes de que vuelvan a salir los brotes. Sirve para eliminar los sarmientos de la temporada anterior, recortar maderas de 2 años y más y favorece la regeneración de la planta. Y después empiezan a salir muchas ramas y hay que hacer una poda en primavera. Cuando la primavera todo florece, empieza a crecer la mata. Se realiza si han crecido demasiados brotes para rebajar el rendimiento de la planta y obtener así una mejor calidad de uvas. Se realiza al final de la primavera, una vez que la vid ha brotado. Se eliminan las yemas, los pámpanos jóvenes, las hojas saborantes para descargar la planta. Y miren esto, se eliminan también los brotes mal ubicados, que serán poco fértiles, situados por ejemplo demasiado cerca del suelo o a los que no les llega la luz solar. ¿Listo? Entonces, quiero que veamos un pequeño video para que ahí veamos, prestemos atención ahí al comienzo, cómo está la vid seca, cómo está el viñedo totalmente seco. Atendemos el conjunto de cortes que tienen por finalidad eliminar en forma total o parcial los tallos producidos por la planta durante el año. Atendemos el conjunto de cortes que tienen por finalidad eliminar en forma total o parcial los tallos producidos por la planta durante el año. Hablando de la poda del viñedo, tenemos que mencionar que es la práctica más importante que realizamos sobre la planta, ya que de esta depende en gran medida la calidad de la fruta que vamos a obtener, la productividad de la planta, la regularidad de las cosechas y el mantenimiento de la vitalidad de las plantas. Para iniciar la práctica de poda y facilitar la tarea, vamos a eliminar los sarmientos mal ubicados primero, como por ejemplo los que nacen hacia abajo del cordón o se van hacia el centro del interfilar. Debemos priorizar los ubicados verticalmente sobre madera de 2 años. Ok, ahora sí. Espero hayamos podido ver. Esta era una poda de invierno, claramente. Como en el video se veía que todo estaba seco, totalmente seco. ¿Qué diferencia a la primera foto donde vimos todo súper florecido, verdecito, moradito?
lleno de cosas, y la otra totalmente seca. Y el señor, un ingeniero, bueno, quiero dar el crédito también al video por derechos de autor. El canal se llama IES Valle de Uco y el video se llama Poda de la Vid. ¿Ok? Entonces, hay un momento en que podemos estar muy secos así como la vid, ¿sí? Y es importante que suframos la poda. Y yo siempre pensaba que cuando nos quitaban algo, tal vez no era beneficioso. Cuando parece que totalmente estamos secos, parece que no está pasando nada, pero sí está pasando. Y para eso quiero que ahora sí vayamos al primer versículo, que está en Juan 15:1, y dice ahí Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Jesús. Esto es una parábola, una historia ilustrativa que Jesús dio. Entonces por eso yo les decía, necesitamos entender cómo es la vid, cómo funciona esto de la poda, porque ya vamos a ver versículo 2. Dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y las ramas que sí dan fruto las poda para que den aún más. Volvemos al versículo 1. Ya sabemos que es la vid, que es una mata que da las uvas y los frutos. Entonces, y más adelante les decía, nosotros somos las ramas, ¿sí? Y tenemos que dar frutos. ¿Quién es la vid? Jesús. Pero ¿por qué Él dice que Él es la vid verdadera? Porque hay vides o viñedos falsos. Y nosotros podemos estar perteneciendo a lugares que no son. Estamos pegados a lugares que no son. Estás agarrado al maestro que no es. Estás dejando que te alimente lo que no es. ¿Qué pasa en la vid? Empieza a correr savia por las ramas y llega a los pámpanos, llega a las hojas. Es lo que alimenta antes de dar fruto. Si estás alimentándote de lo incorrecto, estás cogido de la vid equivocada. Si lo que tú consumes, lo que tú comes, lo que te alimenta, lo que te llega a la mente, lo que te llena todo el tiempo es información que te aleja de Dios o que no tiene nada que ver con Dios, estás aferrado a una vid falsa. Si consumes redes sociales, más de lo que lees, más de lo que oras, más de lo que meditas en Dios, más de lo que estudias el devocional, si consumes series, esa es una vid a la cual te estás aferrando y no estás aferrado a la vid verdadera. La vid verdadera es Jesucristo. Y me encanta que aquí dice que el Padre es el labrador. Para mí, siempre que había leído este versículo era como, Jesús es la vid, yo tengo que estar en la vid. Obviaba esa parte B de que el Padre es el labrador, agricultor, como le diríamos acá en Colombia, el campesino, como lo acabamos de ver en el video, el ingeniero que sabe cómo cortar. Y atención ahí, el labrador sabe dónde podar. Y lo vamos a ver en el versículo 2. Él corta de mí, está diciendo Jesús como Él siendo la vid, toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Sí? Entonces, ahora sí cobra sentido esa parte B. ¿Quién es el que corta? ¿Quién es el que poda? El mismo Dios. ¿De quién? De Jesús. Así que tenemos que estar primero aferrados realmente a Jesús para poder dar fruto. Y segundo, hay dos cosas, lo que se los decía ahorita, está el corte y está la poda. El corte desecha totalmente, ¿sí? Si él le cogiera esas ramas que estaban allá arriba y lo hiciera así de parche, pues corta y eso se desecha y ya no pasa nada. Pero el proceso de poda es un proceso mucho más consciente. Ahí lo vimos y no quise poner mucho más video para hacerme más largo, pero hay momentos en que ellos ven que hay dos partecitas así y deciden cortar esta o deciden cortar esta, deciden a cuántos centímetros van a cortar,
deciden cada cuánto dejan. Hay tipos de poda, hay podas largas, hay podas cortas, entonces en una dejo como 3, 4, 5 pedazos donde van a salir racimos y en otras decido dejar solo un pedazo donde va a salir racimo. Y eso lo hace Dios. Y Dios nos quita las cosas que no necesitamos cuando estamos acercados a Él, cuando estamos pegados a Jesús. Él decide podar. Y esto también esta palabra es muy usada para las iglesias y los ministerios. Y a mí no me dejaba de retar el pensar y el recordar que empezamos más o menos 20, 15 y se fueron yendo. Y yo decía, ¿pero por qué, Señor? Y ahora también lo comprendo. La poda inicial, nosotros apenas estamos arrancando, determina la forma. ¿Sí? Y no por ser muchos quiere decir que es la forma adecuada y que se darán los frutos adecuados. Entonces, yo he hecho mi oración y le invito a que haga este tipo de oración. Señor, deja lo que necesitamos, deja lo que va a dar fruto, ayúdanos a dar fruto, y lo que no es que no esté. Porque yo no me puedo invertir y desgastar en una persona que tal vez no va a funcionar, que la persona no quiere estar realmente con Dios. Y hoy les decía esta mañana a ustedes son mi equipo. Son el equipo que Dios me ha dado y son el equipo que ha empezado. Yo no puedo hacer nada más que tratar de darles alimento, palabra por medio de Jesús, pero ustedes son esos que han quedado tras esa poda inicial. ¿Sí? Una poda corta, pero que va a garantizar que las uvas sean muy buenas, que el fruto sea muy bueno. Ahora en tu vida, me encanta cómo sin querer queriendo Dios me conecta los mensajes. Hace 8 días hablábamos acerca de yo no abandono, de que si no veíamos resultados, de que si no veíamos que no estaba pasando algo, que permaneciéramos, que siguiéramos, que creyéramos. Y hoy cuando veo esta foto de estos viñedos totalmente secos, a veces nos sentimos así. Y esa era la prédica de los 8 días. Hey, juepucha, estamos viéndonos así, totalmente secos. Pero Dios dice, no abandones, porque si te cortan la rama, ya no puedes volver a crecer. Y ahora vemos cómo Él dice, pues es que parece que necesitamos cortar todo ese tipo de cosas. Y tú dices, pero he perdido amigos, pero he perdido familiares, pero he perdido empleos, pero ya la gente no me quiere hablar porque me volví cristiano, pero nada me está funcionando desde que vine a la iglesia. Y hay cosas que empezamos a perder, a las cuales nos aferramos y creemos que las necesitamos. Pero Dios es nuestro, ¿qué? Si Jesús es la vid, Dios es el labrador. Y Él está cortando y quitando lo que no nos deja crecer adecuadamente. En todo ámbito de nuestras vidas. ¿Sí? Y nosotros peleamos y nos preocupamos. Y también a veces lo que Dios nos quita es para disciplinarnos, es para moldearnos, es para forjarnos. Porque ustedes creen que Dios nos hace pasar por temporadas difíciles, por temporadas secas, por temporadas sin frutos, porque sí, o Él tiene control de todo. Él lo tiene. Y resulta que estos procesos de poda también son disciplina. Yo juraba eso, la poda me limpia y crezco y doy frutos, ay, tan chévere ya. No, pero hay disciplina ahí, porque cuando nos quitan algo que nosotros queremos, que nosotros apreciamos, por lo cual nosotros hemos trabajado, lo cual nos gusta, a lo cual nos aferramos, nos duele que no lo quiten. ¿Sí? Y hay que saberlo quitar también. En otros videos veía cómo desinfectaban esas tijeras, la herramienta, y a veces limpiaban la rama para que después pudiera salir savia, porque si no, la rama se enferma, la vid se enferma. Entonces este proceso de poda resulta ser doloroso, no gusta, duele, y por parte de Dios, como les decía, puede volverse, o muchas veces es una disciplina. Y eso lo vemos en Hebreos 12, capítulos 12, versículos 5 y 6. Y dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige,
Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Eso está una referencia a Proverbios 3, 11 y 12. Sí, Dios sí nos disciplina, sí, Dios sí nos castiga, sí, Dios sí nos corta y nos quita cosas que tal vez no queremos que nos quite. Pero en el versículo siguiente dice que ¿cuál padre que ama a su hijo no lo disciplina? Porque es que no nos gusta escuchar la palabra disciplina, no nos gusta escuchar la palabra castigo, no nos gusta escuchar la palabra te lo quito, porque queremos más y más y más. Pero Dios dice, a veces es necesario. Entonces en nuestras vidas, ¿qué es eso que Dios ha quitado y por lo cual estamos alegando? En lugar de aceptarlo y recibirlo y decirle a Dios, ok, haz el proceso que tienes que hacer conmigo. Lleva a cabo tu disciplina, lleva a cabo tu castigo. ¿Sí? Ahora, la poda, si vieron, él tenía unas tijeras especiales. Y este tercer punto lo llamo la herramienta. ¿Cuál es la herramienta con la que Dios nos poda? ¿Cuál creerían que es la herramienta con la que Dios nos poda? Muy bien, pero no se vale. Ángel dice la palabra, y sí, eso lo vemos en el versículo 3. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Así que si pierdes algo, así que si no creces, así que, pasan estaciones y pasan años para que la vid esté lista para dar los frutos. ¿Sí? Dice que de 3 a 4 años para que sea una vid fructífera. Y esos primeros 3 años son de formación. Y nosotros queremos que recibimos a Jesús y ya todo se vuelva bueno, y todo sea bendición, y todo sea multiplicación, y nos enriquezcamos y crezcamos y seamos los más. Pero hay un proceso, y ese proceso se da por la palabra. Y dice, han sido podados, y a ese podado le agrega purificado. Así que sí, Señor, necesitamos ser puros cada día más. ¿Y cómo logramos esa pureza de mente, de cuerpo, de alma, de espíritu, de corazón? Por medio de la palabra. Si tú ves que todavía se te sale ese antiguo hombre, ese hombre pecador, ¿sí? Que no te pueden decir nada, ya. ¿Cómo? Hombre pecador, dije. Ese antiguo hombre pecador. Antiguo hombre. Te está faltando purificarte. Si tu carácter te gana, te está faltando palabra. Si el pecado todavía te gobierna, te falta palabra. Aquí Jesús les dice a los discípulos, después de mucho tiempo, ustedes ya lo han sido purificados. Nosotros necesitamos purificación diaria. ¿Sí? Nosotros necesitamos poda. Así que asumamos y entendamos los procesos que Dios nos da y en los que Dios nos mete. ¿Sí? Ustedes vieron el video, vieron cómo solo quedó prácticamente como los 2 palitos y 2 coñóticos ahí, les digo yo, y se me olvidó, tanto que les he mirado el nombre, que se me han olvidado el nombre. 2 pulgarcitos ahí, se llaman pulgares los pedacitos que quedan ahí. Y en los videos que yo veía, casi que por cada rama dejaban 1 o 2 y ya. Y después terminábamos viendo esta vaina súper frondosa. Y nosotros a veces decimos, Dios, ¿por qué está pasando esto? Dios, ¿por qué lo otro? Dios, ¿por qué no crezco? Dios, ¿por qué no crecemos? Estamos en el proceso de poda o tras la poda donde hemos quedado apenas uno que otro. Y vamos a crecer, amén. Entonces, el versículo 4 me encanta. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Y a veces leemos todas estas palabras y pasamos tantas cosas por alto. Ay, sí, me quedo con Jesús y doy fruto.
Ay, sí, estoy con Jesús y doy fruto. Y me encanta que aquí dice permanezcan. Persevere, permanezca. No es como que me quedé y ya. Permanecer incluye algo más, ir más allá, esforzarme por seguir aunque no quiera seguir. ¿Sí? Eso quiere decir permanecer. Yo permanezco en el trabajo donde el jefe me la monta porque necesito la plata y al otro día me la vuelvo a montar y yo no, tengo que perseverar y permanecer, y al otro día otra vez me habla de los políticos y no, ¿sí? Y al otro día me regaña y tengo que permanecer en el trabajo porque si no, ¿cómo? ¿Sí? Yo vengo a Hechos porque quiero, ¿sí? Eso es diferente, pero yo permanezco en un lugar, ahora, no solo por obligación. Lo que quiero mostrar con el ejemplo es que permanecer requiere una constancia y una cosa más allá de simplemente querer. Entonces dice acá que permanezcamos en Él. Jesús dice, permanezcan en mí, y cuando nosotros permanecemos y nos esforzamos por estar en Él, Él va a permanecer en nosotros. Y nosotros, yo sé que domingo tras domingo, semana tras semana, nos estamos esforzando por permanecer en Él. ¿Y qué viene después de eso? Una rama que no puede producir frutos si la cortan de la vid. Obviamente ya cuando es cortada de la vid, muere. Ya no puede hacer nada. Las personas que se van del lado del Dios, que tienen condenación, muerte, ya no pueden prosperar. Así ellos digan que están bien, así ellos digan que allá están mejor. Pasajeramente será así, pero en realidad no es así. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y esta mañana hablábamos de salir a conquistar esta ciudad, de salir a conquistar este conjunto, de salir a conquistar el mundo, cerebro. Y así es. Pero la única manera en que lo podamos hacer es permaneciendo en Jesús, para que Él permanezca en nosotros. La vid manda sus nutrientes a través del tronco, que es Él, hacia las ramas. Y esos nutrientes con el tiempo, con el riego, con el sol, dan. Yo no sé si ustedes vieron que Él dijo que podaba a los que quedaban por debajo, que podaba a los que quedaban cerca al suelo y que podaba a los que no tenían tanta luz. ¿Sí? Los que no tienen tanta luz no están cerca de Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la palabra. El suelo, lo podemos decir alegóricamente, que representa al mundo, y si estás cerca al suelo, también vas a ser cortado. Si estás cerca al mundo, también vas a ser cortado y vas a ser podado. La única manera es permaneciendo en Él, y Él nos va a poner en el mejor lugar, ¿sí? Los pulgares que veíamos del mejor lugar eran los que podaban para que después dieran el fruto. Permaneciendo en Él vamos a estar ahí, pero no podemos desistir, ¿sí? La mata pasa todo el invierno seca, pasa toda su temporada, su season, su sensación, no, sino su estación seca. Yo no sé cuánto duran las estaciones, 3 meses, muchos meses, varios meses. Hay momentos en que hay que pasar el proceso antes de que se reactive. ¿Sí? Versículo 6. Dice, el que no... Ponme el 5, porfa. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán fruto. Ah, yo estaba diciendo que ese era el 4. Bueno. Ahora sí el 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Según esto, según la Biblia, no lo sé, no lo investigué tampoco hasta allá, todas estas ramas que cortan las reúnen, ¿y para qué siguen? Para la chimenea, o para hacer hojarascas, o para irse al fuego. ¿Cuál es el miedo de esto? Si no permanecemos en Jesús, somos cortados y somos echados al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un fuego que se llama infierno, que nunca se apaga, y las personas que no están en Jesús van a terminar allá. Nosotros no somos de esos, porque somos de los que no abandonamos, amén. Lo aprendíamos la semana pasada, y si no la vieron, les invito a que la vean, solo 40 minutos, un capítulo menos de su serie,
40 minutos que reciben de Dios. ¿Sí? Entonces, versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y a mí me encanta que Jesús siempre cerraba dando promesas y después dice que vas a dar mucho fruto en el versículo 8. ¿Qué es lo que uno quiere ahí? Sí, lo que decíamos al comienzo antes de ser podados. Antes de pasar por el proceso queremos seguir creciendo, queremos tener todo, queremos que no nos quiten nada y queremos alargarnos, extendernos, fructificar, ser ricos, millonarios, lo mejor. ¿Sí? Pero hay que podar. Y nosotros aquí le pedimos a Dios lo que queramos. ¿Qué es? Eso mismo que no queríamos que nos quitaran al comienzo. Crecer, multiplicar, prosperar, estar súper bien, ¿sí? Ser los más gustarle al siervo, gustarle a la sierva. Entonces, Jesús ahora nos dice, pidan lo que quieran y yo se los concedo. Claro, obviamente ya hemos hablado de eso, pues pedimos conforme a su voluntad y cuando pedimos lo que a Él le agrada, Él nos lo da porque está bien. No vamos a pedir cosas malas porque entonces de nada sirvió la limpieza, la poda que nos hizo. Y el versículo 8, ¿sí te lo puse? No te lo puse, ¿o sí? Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Cuál papá quiere que su hijo se vea mal? ¿Cuál papá quiere que su hijo esté mal? ¿Cuál papá quiere que su hijo esté pasando necesidad? Ninguno. Dios no quiere que nosotros estemos mal, que nos veamos mal, que tengamos necesidad, nada. Dios no quiere que nos veamos llevados, nada. Dios quiere que multipliquemos y que prosperemos. Los frutos que damos, hay dos clases de frutos. Son frutos para vida eterna y esos frutos se convierten en almas que son salvas. Y esta mañana hablábamos con Kate y me encantó ver ese entusiasmo en ti de vamos a hablarle a la gente, vamos a traerla. Esa es la actitud y solo así vamos a poder conseguir frutos, ¿sí? Y ya saben cuál es el sueño. Y el sueño son muchos frutos y no por mí, sino porque van a ser almas salvadas, porque vamos a tener alcance. Y Dios nos dice que cuando seamos sus verdaderos discípulos vamos a dar muchísimo fruto porque eso le da gloria a Él. Así que también tenemos que autoevaluarnos. Estamos en una temporada de poda, estamos en un momento, ok, pero ¿qué me está haciendo tal vez no ser el discípulo que Él quiere que sea? ¿Qué está haciendo que yo no esté tan pegado a la vid, a la verdadera vid? ¿Qué está haciendo que yo no esté dando los frutos? ¿Sí? Y cada vez acercarnos más a Jesús como la vid y a nuestro labrador. Amén. Y para esto, a veces también nosotros debemos pensar que partes de nuestras vidas necesitan ser podadas. ¿Qué parte de mi vida ya yo debo decir, ya no va? ¿Sí? ¿Qué me está alejando de mi vid, de Jesús que es la vid? ¿Qué me está alejando del tronco? ¿Qué me está alejando de Dios para que yo diga, hey, gotta cut, lo tengo que cortar? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está haciendo que yo no esté bien? Tenemos que cortar con eso y pedirle al Padre, que es el labrador, que nos ayude a cortarlo. Hace 2 prédicas también veíamos cómo Él es el que nos libera de la esclavitud. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tener la intención, pero Él es el que finalmente libera nuestra esclavitud. ¿Se acuerdan? Entonces, la buena noticia es que vamos a multiplicarnos. La buena noticia es que vamos a ser prosperados. La buena noticia es que vamos a crecer. La noticia no tan chévere, no digo mala, pero no tan chévere es que hemos estado pasando por un proceso de poda, por un proceso de corte, que no ha sido tan chévere, que nunca va a ser tan chévere. Un proceso de disciplina por parte de Dios, que no es tan chévere, pero hay que aceptarla, hay que recibirla, hay que desapegarnos, desalojarnos, quitar lo que no debe ser y permitir que Dios nos pode. Y después de esta prédica por fin puedo decir, entiendo cuál es la diferencia de cortar a podar. Y espero que ustedes la hayan entendido, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. Entonces necesitamos
que Dios nos acaba de podar para poder dar frutos, para poder crecer. Así que le invito a que cierre sus ojos. Padre Santo, Dios celestial, tú eres nuestro labrador. Y hoy, Dios, te pedimos, Dios, que quites de nosotros todo lo que no debe estar, Señor. Que podes, Señor, de nuestras vidas lo que es necesario para que crezcamos adecuadamente, Señor. Necesitamos, Señor, crecer en tus ramas fuertes, gruesas y de buenos frutos, Padre Santo. Te suplicamos, Señor, que en este momento, Dios, te pido que le muestres a cada uno lo que necesita ser removido de su vida, Señor. Lo que necesita abandonar, Padre Santo. Hoy, Dios, te entregamos eso, Dios, y te pedimos que nos liberes, Señor, que nos podes, que nos limpies, Padre Santo, para poder llevar a cabo lo que tú quieres con nosotros, para poder llegar a ser fructíferos, Señor, para poder llegar a crecer, Padre Santo. Y hoy entendemos, Señor, que lo más importante para poder crecer, que lo más importante para poder dar frutos es estar pegados a ti. Hoy, Dios, decidimos, Señor, acercarnos a ti. Hoy decidimos pasar tiempo contigo. Hoy decidimos conocerte más, Señor. Hoy decidimos estar siendo purificados por tu palabra. Decidimos pasar tiempo a tu lado, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque a veces hemos decidido tener otras vidas. A veces hemos decidido, Señor, estar pegados a otros viñedos, Señor, a otras cosas que nos alejan de ti, a otras cosas que no nos dan los nutrientes que necesitamos, a otras cosas que no nos dejan crecer, Señor, a otras cosas que sabemos que nos separan de ti. Hoy, Señor, queremos alejarnos de esas vidas. Queremos alejarnos de esos viñedos, Señor, y queremos acercarnos a ti, que eres la vid verdadera. Eres lo que necesitamos, Señor, para crecer. Eres lo que necesitamos para avanzar. Eres lo que necesitamos para fructificar, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos podes, que nos lleves, Señor, por el proceso que necesitamos, que nos disciplines, Señor, para honrarte, para poder crecer, para poder fructificar y para poder llevar mucho fruto en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta reunión. Gracias, Dios, porque nos has hablado. Gracias porque en los momentos de adoración sentimos tu presencia moverse, Señor, de una manera hermosa, Dios. Y te alabamos y te exaltamos, Señor, porque este tiempo que hemos entregado a ti sabemos que ha cumplido con su fruto, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si tienen alguna pregunta, si les gustó, les invito a que dejen su like, a que dejen comments, a que lo compartan, también pueden ayudarnos con sus donaciones, sus aportes voluntarios y no tan voluntarios, no mentiras, con sus diezmos, con sus ofrendas a este código QR de Bancolombia pueden hacer sus transacciones, sus transferencias, o a este número de celular pueden en Nequi DaviPlata también hacer sus transferencias, sus donaciones, y estamos muy agradecidos porque eso nos permite seguir extendiendo el reino de Dios a esta tierra. Un abrazo a todos, bendiciones, bye bye.